córneres a favor o de una falta a favor, encajas goles, en momentos puntuales de descuento que podíamos haber, pues bueno, haber entrado un poco en lo que es la eliminatoria para tenerla más cerca para el partido de casa, que estos partidos duran 180 minutos, no lo digo yo, es así, ¿no? Porque es competición y, como bien dices, ¿no? Hemos empezado a intentar sorprender un poco al Valencia con el 11, que hemos metido un 11 muy competitivo, y encima con una variante ofensiva para ver si éramos capaces. Tienes el contratiempo de Barquero, te desmonta un poquito todo, y a partir de ahí, como bien dices, ¿no? Es decir, analizas un poquito sin restar ningún mérito. A Valencia hay que felicitarle, ha ganado encima con un resultado contundente, pero tú analizas un poco, como bien dices, con el oficio que tenemos nosotros, es decir, no podemos encajar los goles como los hemos encajado, ¿no? Es una pena, porque en el descanso lo hemos comentado ya, todo lo que hemos concedido, y sin embargo, encima, pues bueno, si querías un poquito de caldo, como digo yo, pues al final, minuto 94 en el descuento también, ¿no? Te vas en el descanso, en el descuento gol, y pasado la hora también otro gol. Pero bueno, hay que levantarse y tenemos que pensar rápidamente en el domingo. Nosotros hemos afrontado la Copa con muchísima ilusión, con muchísima... queríamos un poquito darle a nuestra alegría a nuestra afición, en ese aspecto de esta rivalidad tan sana que hay en la ciudad. Bueno, nos llevamos un resultado contundente y tenemos que pensar rápidamente de levantarnos, porque tenemos un próximo partido que es el Zaragoza, que viene el domingo, evidentemente, a intentar ganarnos, por supuesto. No solamente Barquero y Keylor y Gustavo Cabral, muchos jugadores, ¿no? Un precio que estamos pagando caro con la Copa desde la primera eliminatoria, ¿no? Haces un análisis frío y yo creo que estamos ahora mismo ante una adversidad que nos ha mirado alguien un poquito mal, y viene un poquito mal dadas, ¿no? Y hay que ser fuerte porque, como bien dices, ahora el tema Barquero, sabéis que durante la semana hemos tenido también renqueante a Rubén, el tema de Pedro Ibaldo, es decir, ahora tenemos una serie de jugadores que no están pues bueno, óptimos para la competición, y sabéis que estamos jugando jueves, domingo, pero bueno, no te puedo decir nada del alcance, te echo un poco la exposición de todos porque están, pues bueno, a expensa, están ahí con los doctores, pero mañana me imagino que a través de resonancia, pero parece ser que es muscular lo de Barquero y Keylor. La rodilla ahora mismo la han vendado también, a ver las próximas 24 horas, porque también tiene algo, hablamos de golpe, pero bueno, es un poquito pronto para hacer un análisis. Yo creo que ya a partir de mañana os darán el informe médico de lo que ha pasado. ¿Cómo lo ha visto? En fútbol es muy difícil, ahora mismo es imposible levantar ánimo a la gente porque es difícil. Ahora mismo, ya te puedes imaginar, vas con un resultado 3-1 que estás un poquito ahí metido, siendo difícil. El jugador, bueno, busca ese orgullo, busca el 3-2 en jugada como ha pasado, ¿no? Que nos hemos ido al ataque a buscar ese gol, incluso saca a nuestro portero para tener la máxima gente por delante de la pelota, pero al final fíjate cómo viene de fortuna, ¿no? De rechace, ya se ha contrarrestado el contraataque del Valencia con Fegulí, creo que ha sido, que encima ha tenido que atrasar el balón, ya estamos colocados, y no sé si ha sido Pallardo que ha sido bien, bueno, cuando vienen mal dadas es así, y como te he dicho, ¿no? Es verdad que está difícil la eliminatoria, pero no podemos pensar en la eliminatoria ahora mismo, tenemos que pensar rápidamente en levantarnos en el aspecto anímico, porque sabéis que tenemos sanciones también para el próximo partido, se junta todo, ¿no? El tema de Ballesteros y Juanfran, que tampoco pueden jugar, más los jugadores que hemos perdido hoy. No creo que haya sido muy grave los que tenemos, pero bueno, seguramente Barquero ya seguro que tampoco va a poder jugar, y vamos a ver los que tenemos, los máximos efectivos, y a partir del partido otra vez pensaremos en el Valencia, siendo conscientes, hay que ser realistas, que es un resultado difícil. Buscábamos más el tema de la velocidad, el tema más de las contras. Roger, fíjate, se ha sido curioso, ¿no? Que el chaval luego ha tenido una que el Valencia se ha equivocado, ha tenido un error, y bueno, pues esas que normalmente ahora está de estado de gracia, sabéis que es el Pichichi del grupo sexto, está en un momento el chaval buenísimo, y bueno, no se le puede discutir nada, todo lo contrario. Yo he visto jugar contra dos centrales como tiene Valencia con ese nivel, el chaval yo creo que ha competido muy bien, ¿no? Bueno, hemos jugado el partido, además de para ganarlo, para algo más. Esa es la intención. Y en el terreno de juego se ha reflejado, pues, con el 3-1. Ha habido momentos que el Levante se ha estirado un poco más. Hemos pasado unos momentos que no hemos tenido ese control del partido, aunque no llegaban con ocasiones. Pero el equipo
seguía buscando, una vez superado ese pequeño bache del segundo tiempo, el cuarto gol, y al final lo ha conseguido. Considero que la intención era de darle algo más que ganar. Lógicamente el primer objetivo es ganar, portería cero que no hemos conseguido. También es verdad que ese gol nos ha condicionado para que supiéramos de que teníamos que además de ganar, hacerlo con alguna ventaja más. Y el equipo lo ha conseguido. No es que esperase o no esperase, es la intención que teníamos, que era, con el último gol, cerrar un partido en el que no nos vamos a confiar y vamos a seguir respetando al Levante y vamos así a seguir, sobre todo teniendo en cuenta situaciones que han pasado en Copa, para que este 4-1, que siendo un buen resultado, no creamos que es definitivo y planteemos la vuelta en un pensamiento y una intención de salir para ganar también. Bueno, hemos procurado estar cerca de su portería, hemos procurado alejarles a ellos de la nuestra, lo hemos conseguido en la mayoría del partido. Hemos sido generadores de llegadas, muchas por banda. Jordi Alba y Barragán, un poquito con la idea que teníamos de ellos aparecer en esa fase de fuera, han llegado mucho y quizá no hemos conseguido concretar en ocasiones todas las llegadas que hemos tenido, pero aún así las hemos hecho. O sea, hemos tenido un palo de Víctor, hemos tenido la primera ocasión clara de Pablo que ha tirado cruzado. O sea, en la suma de ellas, cuando hagamos el recuento, porque al final el análisis un poquito más objetivo, tú reduces a ocasiones de un equipo, ocasiones de otro, y añades ahí llegadas, que llegadas son centros que coge el portero. En la suma de todo eso, pues ahí puedes ver quién tiene más opciones de llevarse la victoria, y luego está el acierto, ¿no? Que ese acierto además muchas veces viene ganado con la compra de futbolistas que son muy eficaces, ¿no? Entonces, en el partido creo que el equipo ha generado más juego, ha generado más llegadas a portería, ha generado más ocasiones, y creo que en el 4-1, pues bueno, incluso estando más acertado en las llegadas, podíamos haber hecho más goles. No es cuestión de que si merecíamos más o menos, yo creo que la intención era ganar y hacerlo con el gol, sobre todo de ellos, de una manera un poquito para ir con un resultado claro como el que tenemos, pero sin confianzas al estadio de Levante, y lo hemos conseguido y hemos cumplido en ese sentido. Mister, voy a insistir, nosotros no vamos a plantear eso mentalmente. Tenemos un ejemplo además que lo recordamos todos y así nos quedamos más tranquilos para estar seguros de que no podemos hacerlo, que es confiarnos en exceso. Es el Mallorca 6, Real Sociedad 1, que luego nos ganan los otros. Entonces, no sé, me viene a la cabeza, ¿no? Pues además en la Copa siempre suele ocurrir estas cosas, y cuando un equipo tiene un resultado tan adverso, se desinhibe, igual ahí encuentra, en ese desinhibir se encuentra el camino a hacer cosas que quedan en la historia, ¿no? Y insistiendo un poquito, pues nosotros no queremos estar en una historia negativa de que nos puedan recuperar un 4-1, pero no queremos, y vamos a intentar poner los argumentos, o sea, trabajar serio el partido, y ahora aparcamos hasta la semana que viene el partido de Levante, pero lo jugaremos. Nosotros procuraremos de inicio partir con una continuidad de 0-0 y buscar también hacer un buen partido para ganarlo.